de empezar lo que voy a colocar, de hecho tengo que poner una frase por ahí como una definición. Miren, este tema es un poco intuitivo, ¿sale? Entonces, mande Marco. Marco. Híjole, no te escucho, Marco, ¿qué pasó? Es que se había trabado por allá, ya agarró bien. Ok. Les comentaba que es un poquito como intuitivo, en el sentido de que en algunas ocasiones vamos a poder justificar unas cosas analíticamente y en otros problemas, desgraciadamente, no. Y no lo vamos a poder justificar por la forma de la función que se nos presenta. Entonces, principalmente cuando vamos a justificar las cosas es a partir de un método gráfico. ¿Sale? Entonces, en ocasiones, lo vuelvo a repetir, sí lo vamos a poder justificar analíticamente y en otras no. Solamente hay que como que creerle a lo que dice ese teorema. Este teorema, obviamente, como dice tal cual el nombre, ya estamos, por ahí en los libros bastante completa, que yo no la voy a hacer, obviamente, porque no es para fines de este curso, pero lo que nos ayuda mucho este teorema, y eso lo vamos a hacer mucho el día de mañana, es a intuir raíces de funciones, a decir, pues si está pasando esto vía este teorema, entonces este teorema te va a garantizar que por ahí puedes tener un cero de una raíz, ¿sale? Pero exactamente a veces no vamos a poder calcular analíticamente los ceros de esa raíz, solamente lo vamos a ver de forma gráfica. Ahora, otra manera que podría justificar este método es a través de un método numérico, dependiendo de la función que nos pongan enfrente. Es decir, lo que vamos a hacer con este teorema es justificar que existen posiblemente unos ceros de las raíces. Y posiblemente, si tú conoces algún método numérico, lo haces en la computadora y entonces encuentras el cero de la raíz. O de la forma más fácil es, tomas la función, la graficas y te fijas exactamente dónde corta el eje X y ya, se acabó. ¿Sale? Entonces, para eso sirve este teorema. De hecho, si se dieron cuenta, si ya empezaron a ver la tarea, por ahí les puse un problema de este tipo y ahorita vamos a empezar a ver qué onda con esto, ¿no? Entonces ya, este fue como el preámbulo de este teorema, es como que lo que les quiero adelantar lo que va a venir, ¿no? De este tema, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner una frase y ahorita la vamos a leer y voy a hacer algunos esquemas a partir de esta frase. Entonces, este teorema dice, sea una función f de x que es continua. Ojo, cuando ponemos aquí que es continua, y ustedes ya tienen noción de todo lo que involucra ser continua. En un intervalo cerrado A, B. Sí, fíjense, si existe una Y0, que ahorita vamos a hablar de ella, si Y0 es un número que está entre la función evaluada en el punto A, o sea, en este extremo, y f de b en el otro extremo de ese intervalo, donde es continua esa función, entonces existe al menos, y ahorita voy a remarcar esto, un número C o número C entre el intervalo A, B. Tal que, me estaba faltando, f de c es igual a y0. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, sea una función f de x que es continua en un intervalo AB, continua, o sea que no tiene discontinuidades, obviamente, no tiene nada raro, es continua. Si y0 es un número que está entre f de a y f de b, entonces existe al menos, y aquí lo voy a remarcar,
al menos un número C entre A y B, tal que f de C es igual a Y0, ¿no? Eso es lo que dice, en general, palabras más, palabras menos, este teorema. Entonces, a ver, pero que no se queden palabras, vamos a hacer un esquema. Este esquema que voy a hacer es lo bastante general, es decir, no es que sea un hecho así, tal cual, o sea, se pueden hacer varios esquemas para ejemplificar ese teorema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un plano R2. Aquí es Y, aquí es X, y estamos hablando de una función que es continua entre un intervalo, perdón, cerrado a B. Entonces, fíjense, aquí obviamente en este es un posible esquema de eso que estamos hablando del teorema de valor intermedio, ¿no? Yo lo voy a dibujar así, pero puede haber variantes. Entonces, para este punto A, estamos hablando de un intervalo AB cerrado, o sea que toma el valor de A la función y toma el valor de B. Obviamente para A, pues obviamente hay aquí un f de A, o sea que está esta coordenada. Este punto de aquí o esta coordenada obviamente tiene las componentes o este punto es A, f de A. Y por acá, para este punto B, pues también. Por ejemplo, este punto podría estar más arriba, ¿no? Acá. Entonces vamos a suponer que es este punto. A ver, un momento, tengan paciencia. Además que ahí está. Entonces tenemos este punto. Este punto tiene como coordenadas B, F de B. Y entonces hasta acá voy a quitar esto. Lo voy a poner arribita. Está F de B. Ahí está. Y la función es continua. Cuando dicen que es continua, es que pues no hay dos continuidades ni cosas así. Por ejemplo, esa es la función. Fíjense que en este esquema que estoy colocando ahí, pues pasar de un punto A un punto B, pues la función es creciente, o va creciendo, o es monótonamente creciente. Pero igual, si hubiéramos querido, pues el punto A lo hubiera puesto hasta acá y el punto B acá, y entonces sería decreciente. Eso no importa, o sea, nada más con que ejemplifique un poquito este teorema. Entonces dice por ahí, sea una función f de x que es continua en el intervalo cerrado AB, si existe y0, o sea, un y0 que está entre f de A y f de B. Entonces, vamos a suponer que, a ver, déjenme ver con qué color lo pongo, con este color. Vamos a suponer que hay una y0 por aquí. Y0, la altura ya es y0, como lo dice el teorema, está entre f de A y f de B. O sea que esta y0 podría haber, la pude haber pintado arribita de FDA o así, ¿no? Todo este intervalo sobre Y. La pude haber pintado muy pegada a FDB. Entonces yo la voy a pintar aquí, ¿sale? Entonces fíjense lo que dice este teorema tan sencillo. Entonces dice, si Y0 es un número que está entre f de A y f de B, entonces existe al menos un punto C entre A y B, tal que f de C es Y0. Entonces, para esta altura Y0, si yo veo o si trazamos una línea horizontal, toca este punto a la función, entonces a este punto obviamente le corresponde un punto dentro del intervalo AC y sería AB y sería este. Y esta coordenada obviamente es la coordenada Y igual a Y0, con Y0 igual a F de C. Eso es todo lo que dice ese teorema. O sea, ya, esta es la justificación, ¿sale? O sea, vean, es muy sencillo, o sea, si tu función es continua de AB, tienes el intervalo cerrado AB, tienes f de A, f de B, entonces existe al menos un Y0 cuyo valor en X es C, o sea, o tiene la coordenada asociada a C, ¿sale? Es todo lo que dice ese teorema, así en general. Pero obviamente hay muchas variantes de ese teorema. O sea, que te garantiza que si tú tienes una altura entre f de A y f de B, te corresponde un punto C entre A y B. Eso es lo que dice todo ese teorema. Y hay variantes, como les dije. A ver, ¿alguna pregunta?
¿O cómo lo entendieron ustedes? A ver, platiquen. Si es que me están poniendo atención. O sea que no necesariamente tiene que estar a la mitad. No, no, por ejemplo, Nelly, vamos a poner otro ejemplo. Ahora, imagínate que voy a ponerlo con otro color. Ahora lo voy a poner ¿con qué color? A ver, no, este se va a aparecer, con este azul. Entonces, imagínate que ahora tomo este Y0. O sea, me pongo un poquito más arriba de lo que dibujé. Pero obviamente ese Y0 siempre tiene que estar entre A y B. Entonces, para esta Y0 que estoy colocando, que está más pegada a F de B, pues entonces vuelvo a trazar una línea horizontal, y para esta línea horizontal obviamente le corresponde un punto C más pegada a B en X, ¿no? O sea que en otras palabras, esta Y0 puede estar barriendo todo este intervalo entre F de A y F de B, y eso me garantiza que el punto C que estoy hablando aquí también puede barrer desde A hasta B. ¿Sí? Eso es lo que me garantiza este teorema. Entonces tampoco importa si es creciente o decreciente. No importa que sea creciente o decreciente, no importa, no importa. O sea, imagínate que ahora, justamente eso que tú dices, imagínate que ahora acá es F de A, hasta acá está F de A y hasta acá está F de B, entonces dibujas la función que va decreciendo, pero el mismo teorema se cumple, ¿sale? El mismo teorema se cumple. Ok. Ok, ahora fíjense, vamos a platicar, ya que veo que ya entendieron el teorema, vamos a platicar voy a hacer 2 esquemas más, y vamos a hacer posteriormente un ejemplo. Entonces, el otro esquema que les quiero mostrar y que les pido que tengan paciencia, porque ya saben que me cuesta mucho trabajo estar aquí dibujando. Miren, voy a poner otro esquema. Ahora imagínense este caso. Aquí está otra vez R2, aquí está Y, aquí está X. Vamos a suponer, ahora, si quieren, vamos a hacerlo un poquito como lo están pensando que sea decreciente. Entonces vamos a suponer que aquí está el punto A, acá está el punto B. Vamos a suponer ahora que el punto asociado a en la función está hasta acá. Entonces es este punto de aquí. Entonces para esto, obviamente aquí está F de A. Entonces este punto, obviamente tiene las coordenadas A, F de A, ¿no? Y ahora vamos a suponer que hasta acá está este punto de aquí. Entonces para B, para el punto B, pues está asociado un F de B, ¿no? Punto B asociado con F de B. Entonces, obviamente, otra vez, esta es la coordenada, B, F de B, ¿sale? Pero ahora vamos a suponer este caso. Imagínense que ahora tienen una función que haga, a ver, aquí ténganme paciencia porque la voy a dibujar y igual la me voy a tener que regresar. Entonces, imagínense que la función hace así. O sea, va de nuevo. Uy, con mucha imaginación. Va decreciendo hasta que llegue a este punto B. A ver, la voy a remarcar. ¿Sabes? Pero sí de que en algunas, o sea, por ejemplo, aquí decrece, aquí crece, y luego aquí decrece, luego aquí crece, y luego decrece, y luego crece, y luego decrece, ¿no? En general se ve que la función va bajando, pero luego sube y baja, y luego sube y baja, y luego sube y baja, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora fíjense bien, el teorema lo que nos dice, y por eso lo remarqué, dice, entonces existe al menos un número C, fíjense bien, al menos uno. En este esquema que pusimos aquí arriba, pues sí, por la figura obviamente existe nada más un punto. Por ejemplo, para esta altura Y0, pues nada más existe un punto que le asociamos aquí abajo, que es C, este de aquí. Para este punto es este. Si obviamente la altura, como lo dibujamos hace un momento, está un poquito más arriba, pues le corresponde este punto. Pero eso depende de cómo va barriendo aquí Y0. Bueno, ahora fíjense en esta figura que acabamos de hacer. Si yo supongo que dicha altura Y0 está aquí, y trazamos esa línea horizontal, entonces no solamente va a haber un punto, a ver, se lo voy a poner, no solamente va a haber un punto C, va a haber varios puntos C. El primero que me voy a encontrar es este de aquí,
el otro que me voy a encontrar es este de aquí, el otro que me voy a encontrar es este punto de aquí, y el otro que me voy a encontrar es este de aquí. O sea, por la forma que hice yo la gráfica a mano o la función a mano, obviamente aquí ya no está tocando ese punto, ¿no? Pero posiblemente si el trazo de mi mano hubiera subido un poquito más, pues también tendría este punto. Pero entonces fíjense que a este nivel, así como yo tracé este esquema tan burdo, no solamente hay un valor, para esta altura Y0 no solamente hay un valor en C sobre X. Por ejemplo, estaría este primero, a ver, vamos a dibujarlo con otro color, estaría este, estaría este, estaría este, estaría este y estaría este. O sea, por ejemplo, para esta Y0 tenemos 4 puntos C que cumplen el teorema de valor intermedio. Sería este C1, este C2, este C3 y este C4. ¿Sale? Entonces, por eso dice esto el teorema. Existe al menos un punto C. En este sí existe solamente uno. Para esa altura Y0. Para este esquema de acá existen 4 valores de C justamente que tienen altura Y0. Si lo quieren ver al revés, para este C1, la función evaluada en C1 te da altura Y0. La función evaluada en C2 también te da Y0. La función evaluada en C3 también te da Y0. Y la función en C4 también te da Y0. Eso lo voy a apuntar para que no se nos olvide. Entonces, para este punto, la función en C1 vale Y0. Para este punto, la función evaluada en C2, pues vale Y0. A ver. Funciones seno, coseno. Bueno, ajá, serían en principio, exacto. Si estás pensando en la función seno que va de menos infinito a infinito, y tú piensas, por ejemplo, a una altura de 0.5 y extiendes esa línea horizontal, pues sí, hay un montón de Cs. Un montón, exacto, sí. Exacto, habría muchísimos puntitos, exacto. Disculpe, profe. Mande, dime. Tenemos función como X entre el valor absoluto de X, ¿cómo quedaría eso? ¿O no quedaría dentro de esa teoría? A ver, otra vez. ¿Cuál problema es Adán? Si tuviéramos una función, por ejemplo, X entre el valor absoluto de X. X entre el valor absoluto de X. Ajá, esa es la función. Ajá. Y pues la gráfica quedaría como 2 líneas rectas. A ver, vamos a ver esta función, para que la dibujemos rápido. A ver. Esto es lo que estaba haciendo ayer con los de cálculo integral. A ver, borrar todo, descartar. A ver, es entre el valor absoluto de X. Pero esta es una función constante, ¿no? Ajá, bueno, no quedaría dentro de... Pues no, esta función no tendría esa característica. O sea, por ejemplo, si tú buscas, exacto, esta no cumpliría con ese teorema. No, porque si, por ejemplo, tú trazas una línea aquí, por ejemplo, en 0.5, pues entonces no cruza la función, entonces no habría ningún punto C. Sí, claro. ¿Sí, Adán? Entonces, sí, o sea, depende de la función también, ¿no? Y además, fíjate una cosa, exacto, y aparte, fíjate en esta función, Adán, esta función es discontinua en X igual a 0. Entonces, y el teorema que estamos utilizando nos dice que tiene que ser continuo. Obviamente hay que especificar bien en qué intervalos tú deseas que sea continuo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, otra pregunta, chicos, sobre eso que estoy diciendo. A ver, ahora, ok, entonces, lo que dice únicamente el teorema es que si tú tienes la función y la evalúas en f de a, o sea, si tienes para el punto A y al punto B tienes f de A y f de B, tú trazas una línea horizontal que obviamente sea Y0 y que esté entre f de A y vas a encontrar varios valores en el eje X que cumplan, que tengan esa altura, o al menos debe haber uno o varios, ¿sale? Ahora fíjense, la importancia de este teorema viene por lo siguiente, y es lo que lo vamos a estar ocupando. Entonces, permítanme hacer otro esquema, y ya con eso lo dejamos por aquí. Entonces,
vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ahora tenemos este caso hipotético. Es más, esta la voy a poner un poquito más aquí. Aquí la voy a poner. Ahora fíjense. Tengo aquí el eje Y, el eje X. Y por ejemplo, vamos a suponer, otra vez, hablamos del intervalo AB. Y entonces vamos a suponer que para obviamente, este punto F de A, por aquí tengo, a ver, permítame porque me estoy peleando con esto. Tengo este punto aquí, que corresponde a F de A, y por acá abajo tengo a F de B, ¿no? A este punto, a más abajo, a este punto es F de B. O sea que otra vez tiene como coordenadas A como F de A. Y para este punto, la coordenada es B, F de B. ¿Sale? Entonces imagínense que trazo una función que sea continua, que obviamente tiene que tocar los puntos en A y en B. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Así de simple, ¿no? Entonces imagínense que tiene esta función. Déjenla remarco más. Ahí está. Entonces, fíjense que si yo impongo a este teorema que mi Y0, acuérdense, la Y0 está entre F de A y F de B, ¿sale? Siempre esta Y0 tiene que estar entre F de A y F de B. Pero si entonces yo le impongo a mi teorema que justamente la Y0 en este esquema, la Y0 sea justamente el eje X, o sea, que sea esta línea horizontal, esta de aquí. O sea, que esta Y0 tiene como altura o tiene como ecuación Y0 igual a 0. Como estoy hablando de esto, entonces este teorema me garantiza que yo puedo hablar de los ceros de la función. ¿Sale? Entonces, fíjense, si tu teorema dice, pues si tu función está en el primer cuadrante, si la función, este punto en A, está en este cuadrante, y en el otro extremo está en el cuarto cuadrante, acuérdense, este es el primer cuadrante, este es el cuarto cuadrante. Entonces, si este extremo está aquí, en el primer cuadrante, y el último punto está en F de B, entonces este teorema te garantiza que al menos vas a tener una raíz en el intervalo AB, porque la función pasa de un punto positivo acá, en el primer cuadrante, positivo, positivo, a este que es positivo, negativo. Entonces, te garantiza este teorema que por ahí vas a tener al menos una raíz. En este caso de este esquema, pues tienes 1, 2, 3, 4, 5 raíces, ¿no? Entonces es lo que te garantiza este teorema y es para lo que vamos a ocupar. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a ver una función que nos den, vamos a calcular la función evaluada en este punto y vamos a calcular la función en este punto, y si pasa del primer cuadrante al cuarto cuadrante, o sea, que se vea claramente un cambio de signo en la función evaluada en estos extremos, entonces ese teorema te va a garantizar justamente que por ahí va a existir una raíz. ¿Sale? No sé si quedó claro esto, porque es lo que lo vamos a ocupar al final del día, o de esta clase, o del curso más bien. ¿Puede repetirlo otra vez, por favor? Claro que sí. Entonces, lo que vamos a ocupar precisamente este teorema es para lo siguiente. Entonces, imagínense que tenemos otra vez una función que está en el valor continua AB. Ojo, continua. Si es discontinua, no se puede utilizar. Siempre tengo que pensar que es continua, para todo lo que voy a decir adelante es cierto. Entonces, es continua. Entonces, fíjense, si por ahí yo tengo una función y la evalúo en este extremo, y por ejemplo, en este extremo en A, la función es positiva, o sea, pónganse un ejemplo, imagínense que lo estamos evaluando en 1 y la función en 1 vale 5. Entonces, esto quiere decir que esta coordenada, para una función tal que yo le evalúo en 1, la función me dé 5, esto significa que está en el primer cuadrante. Perfecto. Ahora, si yo la evalúo en este punto de aquí, y en este punto de aquí
pasa al cuarto cuadrante, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la coordenada b vale 2, o vale 3, por ejemplo, y la función evaluada en 3 vale menos 1, entonces lo que me está diciendo es que por ahí la función está haciendo algo extraño, pero está pasando del primero al cuarto cuadrante. O sea, por ahí, a fuerzas tiene que cruzar el eje X para que pase del primero al cuarto cuadrante. Entonces, cuando pasa eso utilizando el teorema de valor intermedio, decimos que si la altura Y0 es justamente el eje X, aquí le imponemos que esta Y0 sea el eje X, entonces me garantiza que la función para pasar de este punto, que es positivo, a este, como es continua, tuvo que necesariamente haber cruzado el eje X. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Pudo haberlo cruzado una sola vez, o 2 veces, o 3 veces, o 5 veces, como este caso. Pero me garantiza que para pasar de este extremo a este extremo tuvo que haber cruzado de aquí a, y por tanto me garantiza ese teorema que voy a tener una raíz por ahí, al menos una, o 2, o 3, o las que sean. ¿Sí, Nelly? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, para eso es lo que vamos a ocupar. Obviamente ahorita vamos a hacer un ejemplo que no va a ser justamente esto, pero por ahí como a, ¿cómo se dice? A practicar con esto. El día de mañana sí vamos a hacer este tipo de ejemplos. ¿Sale? Para calcular raíz. Entonces, bueno, no sé si hay más para alguna pregunta, y si no, ya vamos al ejemplo. ¿No? Okay. A ver, sale. Entonces, ejemplo. Ahorita no lo vamos a ocupar para las raíces, ¿sale? Nada más vamos a hacer uno para ir calentando. Entonces, ejemplo. Voy a poner todo el enunciado. Dice, dado la función f definida por f de 4 x cuadrada en el intervalo, vamos el teorema de valor intermedio si Y0 es igual a 1. Es decir, a ver, permítanme, determinar un número C en el intervalo (2,5) tal que f igualada en ese punto, acuérdense, f de c igual a 1 significa esta condición de aquí, ¿sale? Esta de aquí, Y0 igual a 1. Entonces, esto es el inciso A, y entonces el inciso B dice trazar la gráfica de f en el intervalo 2,5 y mostrar el punto C,1. Sale, a ver, nada más por recordar un poquito de lo que vimos allá arriba. Este punto C,1 se refiere justamente, por ejemplo, a este caso de aquí. O sea, ya me están dando cuánto vale la altura, Y0 vale 1, entonces ya sé que aquí vale 1, pero yo tengo que determinar esta C vía esa función. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a hacerlo con calma. Entonces, primero, solución. A ver, lo voy a poner con otro color. Solución. Entonces, f de x es igual a 4 más 3x menos x cuadrada. Y esta, fíjense, aparte, esta función que acabamos de colocar ahí es continua en todo su dominio. El dominio de esta función son todos los reales. Entonces,
es un polinomio, ¿no? Acuérdense que un polinomio su dominio son todos los reales y como su dominio son todos los reales, es continuo en todos los reales. Entonces, en el intervalo de 2,5, pues es continuo, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, lo primero que debemos de hacer para este teorema es determinar... ¿Cuánto? Ah, sí, menos 2x cuadrado, gracias. Menos 2x cuadrada, ajá. Ok, menos 2x cuadrada, perfecto. Ahora, lo primerito que tenemos que hacer es, según el teorema que acabamos de ver, es ver cuánto vale la función evaluada en los extremos donde es continuo. Entonces, tenemos que saber primero cuánto vale f en 2, o sea, acuérdense, este es A y el otro punto es B, ¿sale? Es el intervalo A, B. Entonces, lo que nos interesa primero es saber cuánto vale la función en 2 y en 5. Entonces, la función en 2 es 4 más 3 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado. Esto es 4 más 6 menos 8. Es esto, chicos. 2. 2. Muchas gracias. 2. Ahora, evaluamos la función en el otro extremo, en f en 5. Entonces es 4 menos 2 por 5 al cuadrado. Y esto es 4 más 15 menos, ¿qué? Aquí va a estar rudo. 50. Va a estar rudo porque va a dar 50. 25, 50. ¿Cuánto vale esto? ¿Es qué? 19 menos 50. 31, perdón. Los 31. Menos 31. Gracias. Ahí está. Entonces, imagínense, vamos a hacer un esquema muy hipotético, ¿no? Para ver qué es lo que nos está diciendo esto. No lo voy a hacer exactamente a escala, ¿no? O sea, no olviden ahorita que lo voy a hacer así como... Ahorita de todas maneras lo vamos a graficar y ahí sí nos va a decir bien GeoGebra cómo está este asunto. Entonces vamos a suponer... A ver. Vamos a hacer un esquema de lo que posiblemente está haciendo esta función. Con mucha imaginación. Entonces, tenemos el intervalo 2,5. Entonces voy a suponer que aquí está 2. Aquí está 5. Y entonces dice que la función evaluada en 2 vale 2. Entonces voy a suponer así muy inocentemente que por aquí está 2. O sea que aquí está este punto. Este punto tiene como coordenadas 2,2, porque es lo que nos dio la función en 2. Y voy a suponer que por acá está, ¿saben qué? Bueno, ni modo, por acá está menos 31, y entonces la función en 5 vale menos 31, entonces es este punto de aquí, ¿sale? Entonces este punto tiene como coordenadas 5, menos 31, ¿sale? Entonces, pues la función por ahí pasa de este cuadrante a de este cuadrante, pero a nosotros lo que nos interesa es la altura y igual a 1. Entonces, voy a trazar, vamos a imaginar que esa recta y igual a 1 está por aquí. De hecho, la voy a hacer continua. Aquí. A ver, no. Esta es la recta y igual a 1, ¿no? Esta, que acabamos de colocar. Y igual a 1, o sea que esta es 1. Entonces, a mí me interesa ver, cuando la función pasa de este punto a este punto, obviamente, quiero ver dónde la cruza. Aquí, por ejemplo. O sea, ¿cuánto vale para este punto, cuánto vale el punto que está asociado sobre el eje X? O sea, que yo quiero determinar, por ejemplo, vamos a suponer que por aquí ese es este punto. O sea, no sabemos bien cómo es la función todavía, hasta que no la grafiquemos, pero imagínense que la función hace esto. Entonces, bueno, de hecho lo hice muy acá. Entonces, el punto C, pues va a ser con mucha imaginación. A ver, ¿qué pasó? Creo que sí, a ver. ¿Dónde Estelar? ¿Ahí?
Ok. Ok, perfecto. Entonces, o sea, lo que nos interesa es que yo no sé todavía ahorita cómo es la función, ahorita la graficamos, pero yo quiero determinar este punto aquí, el C que está aquí, este punto, ¿cuánto va este C? Asociado al eje X. O sea, imagínense que aquí es la función, entonces yo es este punto C. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita para hacerlo, este problema sí nos lo deja hacer analíticamente. Lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a hacer una tablita. Vamos a poner X y aquí vamos a poner f de X. Ya sabemos que cuando X es igual a... No, cuando A es igual a 2, o sea, el intervalo, la parte izquierda del intervalo, o sea, aquí lo voy a poner para que no me esté... El intervalo que estamos estudiando es 2,5, ¿vale? Entonces, este vale A, este vale B. Cuando A vale 2, a ver, aguanten, ¿no? Cuando A vale 2, la función en 2 nos dio 2. Y cuando vale B, que vale 5, la función en 5 nos dio menos 31, si no me recuerdo. Sí. Entonces a mí me interesa el caso de un punto C aquí entre 2 y 5, tal que cuando evaluamos a esa función en C, esto tiene que valer Y0. Y Y0 tiene que valer 1. Eso es lo que nos interesa a nosotros. O sea, acuérdense que el teorema de valor intermedio te dice que esta Y0 tiene que estar entre este punto o la función evaluada en A que vale 2 y la función evaluada en B que vale 5 y entonces nos dio 31. Entonces, tiene que estar entre estos dos valores la condición y vale 1, obviamente está entre 2 y menos 31, la altura 1, pero a mí me interesa saber cuánto vale esa C asociada. O sea, qué valor le tengo que dar aquí en el intervalo entre 2 y 5 para que la función evaluada en ese punto me dé 1. Y entonces, para hacer eso, pues lo que vamos a hacer es tomar a la función, fíjense, la función es f de x igual a 4 más ¿qué? 4 más 3x menos 2x cuadrada, y entonces lo que vamos a hacer es justamente evaluarla en C. Cuando le evaluamos en C, f en C, esto sería 4 más 3 por C menos 2c cuadrada, y como nuestra condición nos dice que esta función evaluada en este punto tiene que ser igual a 1, entonces todo esto lo igualamos a 1. Entonces aquí nos queda una ecuación cuadrática, 4 más 3c menos c cuadrada igual que 1. Entonces, bajo esta ecuación, tenemos que encontrar ese valor. Esta es la condición que me impone el problema de utilizando el teorema de valor intermedio para poder determinar ese valor C. Entonces, en otras palabras, a ver, ¿esta cómo la escribirían? ¿O cómo la harían para resolver esta ecuación? Es una ecuación cuadrática. ¿Factorizando? ¿O usando la fórmula general? Cualquiera que ustedes me digan. Pero a ver, una cosita fíjense, esta se puede reescribir de otra forma. Si pasamos este 1 del lado izquierdo, ¿cómo se escribiría esta ecuación cuadrática? Como 4 menos 1. Ajá, sería 4 menos 1. Sería, 4 menos 1, exacto, más 13 menos 12 cuadrada igual a 0, ¿no? Entonces la ecuación a estudiar es 3 más 13 menos 2c cuadrada igual a 0. Entonces, tendríamos que resolver esa ecuación cuadrática y encontrar el valor de c. El valor de c, justamente o sea, tenemos que encontrar el valor de c para que se cumpla el teorema de valor intermedio. Entonces, a ver, aquí, a este nivel, pues ustedes, como dicen, pueden factorizar o pueden utilizar la ecuación cuadrática o lo que ustedes gusten. Fíjense que en este tipo de problemas, si ustedes quieren, ahorita la hacemos vía la ecuación de segundo grado. Y si no,
Aquí sí no hay ningún problema, utilice las herramientas que tienen en casa. Por ejemplo, pueden utilizar la calculadora para que me digan inmediatamente cuánto vale la C. Entonces, una de dos, o practicamos haciendo la ecuación cuadrática, o utilizamos una calculadora para calcular ese valor de C. Ustedes díganme. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cómo determinan ese valor de C? Chicos, ¿hacemos las La dos? fórmula Ok. general. A ver, entonces, va. La fórmula, fíjense, aparte, ok, perfecto, fórmula general. Entonces, fíjense, esta de aquí la puedo multiplicar todo por un menos 1, ¿no? Entonces, esto que la multiplico por un menos 1, esto me quedaría 2 cuadrado, 3C igual. ¿Sí? Y multiplico todo. Esta parte positiva. Esta ecuación, les recuerdo que cuando nosotros resolvemos las ecuaciones por medio de esa de segundo grado, esa tiene la forma de ax cuadrada más bx más c igual a 0. No hay que confundir esta c con esta c. Esta c ahorita es nuestra variable. La fórmula general, esta c denota este coeficiente de esta forma de esta ecuación cuadrática, ¿no? No hay que confundir esta c con esta c. Es más, pónganle otra cosa, ¿no? Para que no nos damos cuál es esta. Entonces, a ver, recuérdenme, bajo esta forma, ¿cuál es la ecuación de la ecuación cuadrada? O sea, ¿cómo es la forma de las chicharronadas? Menos 3. Más menos la raíz Ajá. de B menos 4 veces A por C. Aquí sería esta C así chistosa sobre, ¿cuánto? 2 veces A. Ajá. Ok, ahora. Obviamente, o sea, esto es cuando así nos los enseñan siempre, pero si lo queremos aplicar aquí, ahora sí, como decía Juan David, tendría C, sería ¿cómo? Menos Menos 3. más menos, y luego ¿qué sería? 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ajá, menos Menos 2. 4 veces 4 veces 2 por menos 3. menos 3, ahí está. Todo es sobre 2 por 2. 2 por 2, ahí está. Entonces, a ver, vamos a simplificar un poquito esta expresión de la chicharronera. Bueno, así le llamaban en mi tiempo, entonces fíjense. Con este menos 3. Más menos 3 al cuadrado es 9. Y fíjense que hay un signo muy importante. Entonces aquí tengo menos y por este signo de acá, pues me va a dar más. ¿Y cuánto es 4 por 2 por 3? 24. 24. Sobre, y en el denominador nos queda 4, ¿no? Porque 2 por 2 es 4, ¿no? Entonces aquí tenemos raíces. La primera raíz es 1 igual a 3 más la parte positiva de la raíz. ¿Cuánto es 9 más 24? 33. 23, gracias. Sobre 4. Y luego tenemos, a ver, permítanme un segundo, por favor, porque si no aquí. Y tenemos otro caso, una C2. Una C2 que sería 3 menos la parte negativa de la raíz sobre 4. A ver, por favor, denme los valores numéricos de estas dos cosas. Las necesitamos. C1 es menos 0.6861 y C2 es 2.1861. A ver, pero más bien es al revés, ¿no? ¿Este es 2 punto qué? 2.1861. Ajá, ¿y este de acá cuánto vale? Menos 0.61. Ok, a ver. Si todo lo hicimos correcto, y creo que sí, todo es correcto, tenemos dos raíces o dos valores candidatos a ese C que estamos buscando vía el teorema de valor intermedio. ¿Cuál de los dos ustedes tomarían? ¿El C1 o el C2?
C1. El C, Porque nada más dígame por qué, yo sé que es trivial, pero ¿por qué el C2 lo estamos tirando a la basura? porque es mayor a 2. ¿Es mayor a 2? A ver otra vez, por favor. Porque es positiva. Ok, a ver, sí, es positivo. La respuesta es que necesitamos, el valor que queremos como C debe de estar entre el intervalo 2 y 5. Acuérdense, todo este estudio del teorema entre el intervalo de 2,5. Obviamente la C2 queda fuera de ese intervalo, entonces el único punto que nos interesa es 2.1860. Entonces, este valor es 2,8116. Digo, 1861. Vea, ahí está. Entonces ya está. Ya se cumplió el teorema. ¿Por qué? Porque justamente el teorema de valor interno te dice, pues tu función tiene que estar, la Y0 tiene que estar entre 2 y menos 31, en un intervalo de 2 a 5. Entonces tú sé que tú quieres, que debes de encontrar, pues como debe de estar entre 2 y 5, que es 2.1861, entonces ya se cumplió el teorema de valor intermedio. Es decir, a ver otra vez, lo dije todo mal. Ya vimos este punto, ya encontramos este punto, estamos dando una altura Y0 igual a 1, que corresponde a un punto C, al menos un punto C, que está entre A y B, entre 2 y 5, y es 2.1861. ¿Sale? Ya, así se cumple el teorema de valor intermedio. A ver, ya, esto fue todo, o sea, eso es lo... bueno, este sería pues así se aplica este teorema de valor intermedio. Ahora, sí, así de sencillito. Ahora, si lo queremos justificar, aparte gráficamente, pues vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. A ver, borrar todo. Vamos a descartar esta y vamos a hacer la gráfica en el intervalo de 2 a 5. Entonces, si estamos en el intervalo de 2 a 5, de 2 a 5, por la función, a ver, ¿cuál es la función? Ay, no me acuerdo cuál es la función. 4 más 3 menos 2. Ok. Ajá, más X menos 2X. No sé qué estoy viendo, es 3, 4 más 3X menos 2. Exacto, muchas gracias, Marco. Ahí está. Bueno, nada más que esta función sí quedó muy grotesca, pero bueno. Híjole, ahí está medio rudo. Pero a ver, o sea, fíjense que la función va hasta menos 31, ¿no? Ahí, a ver, creo que ya sé cómo hacer. No, no es cierto, no sé cómo. Pero bueno, miren, este punto que es el que nos interesa aquí, y ahora, híjole, no, aquí sí está, pues bien, más o menos, a ver, lo voy a hacer un super zoom, si es que no se traba, que ya se trabó. Cochina, ahí está. A ver, vamos a ver. Acuérdense, altura y igual a 1. Entonces, fíjense, altura y igual a 1, pues más o menos, ¿no? Es el valor, ¿no? No lo puedo poner exactamente con el puntero, pero fíjense, ahí en altura 1, donde cruza el eje X es, pues, aproximadamente abajito de 2.2. O sea, este es como por aquí. Sí, ¿no? Más o menos está cumpliendo, ¿no? A ver, ¿dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? No, ninguna. Ok. Ok, a ver, vamos a ver otro problema. Con el problema terminamos. A ver, la clase del día de hoy. A ver, ejemplo, siguiente ejemplo. Entonces, usar el teorema
de valor intermedio para probar que la función f de x igual a x cúbica más x cuadrada menos x más 1 se intersecta con la recta y0 igual a 6 en el intervalo 1,2, ¿sale? Entonces, fíjense, aunque aquí dice otra cosa, muy bueno, tiene ciertas cosas en la redacción diferentes, pues aquí ya me están dando la condición de y0. Entonces, esta es la altura y0 que me interesa, y aquí está el intervalo donde deseamos ver que esta función es continua, de 1 a 2. Entonces, va de nuevo, la solución de este problema es la siguiente. Solución. Entonces, el intervalo donde es continua esta función, f de x es igual a x cúbica más x cuadrada menos x más 1, lo estudiamos en el intervalo 1, 2. Entonces, f en 1, pues sería 1 al cubo. Acuérdense que necesitamos los extremos, ¿no? Este es A, este es B. Necesitamos f de A y f en B. F en A es f en 1, y esto es 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 1 más 1. ¿Cuánto es esto, chicos? 2. 2, perfecto. 2. Y ahora necesitamos la función en 2. F en 2 sería 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 más 1. 2 al cubo es 8, 2 al, más 4, más 2 al cuadrado que es 4, menos 2 más 1. ¿Cuánto es esto? 11. 11. Ok, gracias. Entonces, ahí está, es 11. Entonces, a ver. Vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer, inmediatamente vamos a hacer la tablita. Entonces tenemos a x y a f de x. Entonces, a, quedamos que es el valor 1. Es el extremo del intervalo donde estamos estudiando. El final del intervalo es b y vale 2. Por aquí necesitamos encontrar una c que viva entre 1 y 2. Mande. ¿Qué pasó, Adán? F en 1 vale 2. F en 2 vale 11. Entonces, para encontrar este punto C, la condición del problema me dice que la función evaluada en C tiene que valer 6. Esa es la condición. ¿Sale? Entonces, F. Ay, caray, ¿quién sabe qué está pasando aquí? F en C debe de ser igual a Y0 y esto debe de valer 6. Esa es la condición. Acuérdense, este valor de Y0 obviamente tiene que estar entre 2 y 11, entre la función en A y la función en B, 1 y 2, entonces es 2, 11. La condición obviamente cumple que esté entre esos dos números. Entonces nosotros ahora otra vez tenemos que determinar el valor de C tal que se cumpla esta condición. Sujeta a que esta condición, otra vez por el teorema de valor intermedio, esté entre 2 y 11. Entonces, vamos a tomar a la función. La función que es x, a ver, ¿dónde está? Es x, ok, es x al cubo más x cuadrada menos x más 1, le evaluamos en c. Entonces sería c cúbica más c cuadrada menos c más 1, y nuestra condición nos dice que toda esa función tiene que estar evaluada en 6. Ahí está. Entonces la ecuación a resolver es c cúbica más c cuadrada menos c más 1 es igual a 6. Si simplificamos un poquito esta ecuación, pasando este 6 del lado derecho, perdón, izquierdo, pues entonces esta ecuación nos queda como c cúbica más c cuadrada menos c menos 5 es igual a 0. Y oh sorpresa, y ahora la pregunta es, ¿cómo resolvemos esa ecuación? ¿Cómo resuelven una cúbica?
con una división. Una división, ¿cómo división? Una división sintética. Creo que sí. Ajá. No, pero es que, a ver, tú dime cómo sería Fer. Esto quiere decir que ustedes quieren encontrar las raíces de esta ecuación cúbica. O sea, la pregunta es, según yo, la división sintética es como un método de factorización, también se puede ver. Pero ¿cómo factorizan esto? A ver, díganme cómo lo factorizan. Sí, de hecho eso, Fer, sí es como un método de factorización, la división sintética. Por ahí vas proponiendo cierta factorización que vaya simplificando a esta cosa. Pero, pues sí, ¿no? Sí. La pregunta es, también les hago la misma pregunta. Fíjense, para las funciones cuadráticas, esta es la chicharronera. Entonces, ¿hay una chicharronera para las funciones cúbicas? ¿Qué hacemos? O a ver, díganme cómo la factorizamos. ¿O cómo la hacemos para resolver esa cosa? ¿O aplicamos un método numérico o utilizamos la calculadora y metemos que nos resuelva esa cúbica y que nos dé las raíces? A ver, Juan David. Juan David, anda por aquí, Juan David. Le metemos a calculadora, ¿no? A ver, pues sí. A ver, ¿cómo sería la factorización entonces, Marco? Quedaría C afuera. ¿Sí? Después paréntesis. Después Ajá. quedaría C. Porque ya se le quitaría una C al cuadrado. No, quedaría C cuadrado, perdón. Uh-huh. De ahí sería menos más C. Uh-huh. Menos 1. Uh-huh. De ahí sí ya no sé. Me quedé Podría Es que, ser menos 5 entre C. pero justamente ahí está el detalle. O sea, eso que están haciendo ustedes sí se puede hacer. Pero ¿y luego cómo resuelven esto que está aquí adentro? Ahí es el detalle de este tipo de teoremas. Que luego hay que resolver estas cosas. En el problema anterior pues era fácil porque pues conocemos la fórmula general, la segunda grado. Pero luego estas y las que vamos a ver del día de mañana, ahí es una bronca porque no las pueden resolver así como despejando o dividiendo o lo que ustedes dicen. Entonces, ahí el problema, que nos pueden quitar mucho tiempo a tratar de hacer eso. Entonces, miren, para no estresarnos, pues esto lo vamos a tener que meter desgraciadamente en la calculadora para no estar perdiendo el tiempo de cómo se resuelve una función cúbica. ¿Sale? Entonces, si es que lo queremos hacer que nos dé los valores numéricos, es lo que les dije al principio, hay veces que en este teorema no va a quedar otra que hacerlo numérico o verlo gráficamente. ¿Por qué? Porque se nos va a complicar a veces sacar los numeritos que deseamos. Entonces, vamos a utilizar la calculadora. Entonces, por ahí vimos esta calculadora. Para usar esta calculadora le vamos a dar aquí. No es cierto, aquí no es. ¿Dónde era? Aquí. Es cierto. A ver, déjenme ver. Pues. Acá, ¿y dónde es? A ver, permítanme, porque eso lo estaba viendo en... A ver, permítanme. ¿Dónde era?
Uy, ya se me perdió. O a ver, ¿alguien tiene una calculadora que pueda resolver esta función cúbica? A ver, la pongo en la pantalla en lo que le estoy picando acá. Investigo dónde quedó para resolverlas estas. Hace ratito lo estaba checando. Ya lo tengo, profe. A ver, dímelos, por favor. ¿C igual a qué? 22 sobre 27 y un tercio. ¿Así? Sí. Y luego la otra. Tienes que sacar 3 raíces. Wow. Tu calculadora te tuvo que haber dado 3 raíces. ¿Dónde quedó? A ver, permítame. Además que todavía hay tiempo. Profe, ¿le puede poner ahí en donde es la A tecla ver. que se llama Mode? Ajá. Y ahí viene A ver, dime dónde. ¿Mod? la tecla. Ajá, Claro. ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Entonces, sí. Entonces, vean. Este es para resolver eso, ¿no? Gracias, muchachos. No sé por qué se me fue. Ok, a ver, entonces, vamos, fíjense, para esta calculadora, lo único que tenemos que meter son los coeficientes que están pegaditos a C. Entonces fíjense, para esta de aquí, antes de factorizarla, el coeficiente vale 1, 1, menos 1 y menos 5. Entonces es 1, 1, menos 1 y menos 5. Entonces es 1, a ver, dejen borro todo, es 1, 1, menos 1 y menos 5. ¿Sale? Y ahí lo puso. Entonces le vamos a dar igual. Y entonces fíjense, la primera raíz es 1.59, que es, me imagino, la que me dio Adán. 1.59. La siguiente raíz, nada más le damos igual, y es menos 1.29 menos 1.20 y menos 1.29 menos 1.20 y el número con i. Y la tercera raíz es la misma, nada más que cambiando positivo la parte imaginaria. Entonces sería menos 1.29 más 1.20i. Estas son las 3 raíces de esta función. O sea que en otras palabras, chicos, y digo, está bien que estén jugando y cosas, tenemos los méritos, ¿sale? Entonces ahí sí no queda otra más que utilizar esto de la calculadora o métodos numéricos o lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, estas son las raíces que cumplen esta ecuación. Obviamente tenemos que descartar estas dos. ¿Por qué tenemos que descartar estas dos? Porque estas soluciones son complejas, son números complejos. Y nos tenemos que quedar con la única que es real, porque es la que nos interesa. Y fíjense que justamente el valor de C1, que es 1.59, aquí, pues cae justamente entre el intervalo 1, 2. Entonces eso es correcto. Entonces la C asociada es 1.59 y está entre 1 y 2. Además, si queremos verlo gráficamente, que este problema sí se va a prestar, pues vamos a tomar la graficadora, vamos a hacer la gráfica en el intervalo 1, 2 y vamos a ver que exactamente para una altura y igual a 6, esto valga 1.59 sobre x. A ver, entonces, eso, y ahí ya acabaríamos la clase, entonces vamos a descartar. Entonces la función es si estamos en el intervalo de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, coma, o la función cúbica x al cubo, más x cuadrada, menos x más 1, ahí está, esta es la función cúbica. Esta sí la voy a pasar acá para que la veamos correctamente.
A ver, es más, lo voy a hacer así, permítame. A ver cómo le... Ahí está. Sí, así. Sí, más. Y así lo vamos a poner. Sí, que se ve bien. Entonces lo vamos a exportar a nuestro documento. Entonces, paciencia. Tengo que poner una nueva página. Entonces, a ver. Pues este punto tiene como coordenada 2, no es cierto. ¿Por qué quedó así? Ah, sí, perdón, ya. Es 1,2. Este punto de la función es coordenada 2,11. Y entonces para una altura y igual a 6, que es la condición de nuestro problema, esta de aquí, la C asociada está aquí, que es aproximadamente, fíjense, lo que nos dio con el método de la calculadora es 1.59, es prácticamente 1.6. Entonces, este es el valor de C está aquí, que le voy a poner aquí está C y vale 1.59, es prácticamente 1.6, ¿sale? Entonces, esta coordenada de aquí es 1.59,6, ¿sale? Y ya, se garantiza el teorema de valor intermedio. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Ok. Pues si no hay dudas, mañana le seguimos haciendo más problemas de estos, ¿no? Profe, yo tengo duda en el ejercicio 1 de la tarea. Ah, ok. Pero permíteme tantito, Marco, a ver. Nadie tiene dudas entonces de este tema, entonces si nadie tiene duda, nos vemos mañana para hacer más problemas de esto, ¿no? De teorema de valor intermedio.